Mata, en el fondo, hasta donde yo sé, él está diciendo la verdad literalmente. Es decir, ninguna de esas cuentas estaba puesta a su nombre. Estaba puesta a nombre de su hijo, a nombre de una fundación, a nombre de otra persona. Eso es lo novedoso de la carta esta que digo, porque efectivamente... Claro, en esta carta sí que parece que estaba su firma, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que él encima cometió el error de usar el plural. Si tenemos cuentas, con lo cual entendíamos que estaba hablando en nombre de su familia. Claro. Pero incluso si fuera en nombre suyo, por eso esta última investigación ya le termina de dejar un poco mal al ex molt honorable. Que por cierto, ya que hablabas de Susana Griso, que es con quien comparte en este corte antena Jordi Pujol, esta mañana la propia Susana Griso en Espejo Público ha recordado una entrevista en la que Jordi Pujol decía que iban a ser ellos, es decir, el propio Jordi Pujol y los que estaban con él, los que iban a dar lecciones de moral y de ética al resto de los políticos. Claro, eso lo dijo cuando, no sabía que lo había vuelto a sacar, cuando lo del caso Banca Catalana. Fíjate. Como él se convenció de que eso era una campaña de Madrid, del malvado Madrid contra ellos, dijo, después de que se anulara, se archivara aquel caso, dio una rueda de prensa en el balcón de la Generalitat de Cataluña diciendo, a partir de ahora nosotros seremos los que daremos lecciones y el resto no nos podrá dar lecciones a nosotros. Pues hoy muchos se acordan de eso con media sonrisa. Vamos a otro corte, este más antiguo todavía, 10 años atrás. A ver si usted lo reconoce, don Francisco. A ver. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Hombre, el 3%. El 3%. Este es el expresidente, ¿no? Maragall. Efectivamente, cuando era presidente en el año 2005, en medio de una discusión parlamentaria sobre algo aparentemente secundario, un caso importante que fue que se habían desprendido la zona del Carmel, y entonces Artur Mas, como jefe de la oposición, le echó en cara, ¿qué mal lo ha hecho usted? No sé qué, y entonces de repente el señor Maragall se levanta y dice aquello que acabamos de oír. Usted tiene un problema y se llama 3%. Y toda la gente hace, ¿eh? Claro, esto es llamativo porque esto ocurrió hace 10 años y hay que recordar que la primera redada por el caso 3% se produjo la semana pasada. Entonces dices, vaya, qué curioso el tema, pero es que lo más raro del señor Maragall, y ahora está el pobre enfermo, no es cuestión de hacer leña, es que él dijo esto y acto seguido le dijo don Artur Mas, usted o retira ahora mismo lo que acaba de decir o no le apoyamos para su estatut. Y Maragall lo retiró y fue retirado. Claro, al final entiendo que Maragall se le calentó la lengua, lo dijo a pesar de que sabía, o por lo menos se lo olía, que era verdad, ahora se está demostrando, pero es grave lanzar una acusación de este tipo, es decir, ustedes están llevando crudo el dinero de los españoles o de los catalanes, sin poder demostrarlo o sin tener desde luego ganas de meterte en el embolado de demostrarlo. Claro, igual en su día lo tenía que haber puesto en manos de la justicia, pero está claro que lo sabía y que vamos, o sea, era un 3%, no era un 4 ni un 2, era un 3, o sea, era algo que era, no sé. Si eres presidente de la Generalitat, no tienes instrumentos para decir cómo. Fijaos, he buscado en el archivo de la época, esto en la cadena SER, entrevistaron entonces al que era portavoz del PSC al día siguiente de que Maragall dijera lo del 3%, que era don Joaquim Nadal. Sí. Y no me ha convencido mucho su explicación le preguntó el maestro Gabilondo algo muy normal, de oiga, ¿por qué ha dicho eso su jefe? Y mira lo que decía don Joaquim Nadal, portavoz del PSC. Dijo Pascual Maragall lo del 3%, luego lo retiró. ¿Retirar qué quiere decir? ¿Que no es verdad o que sí es verdad pero que lo retira? El presidente dijo, sabe que su problema se llama 3%. Y no dijo más. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que el presidente de la Generalitat puso sobre la mesa e hizo evidente en la Cámara Parlamentaria algo que es un rumor y un clamor, pero que naturalmente, mientras no existan pruebas, se sitúa en este terreno del clamor latente. Y aquí la Mata es un claro caso, perdón por la expresión, de testículo corbatero, es decir... quería decir... no sé lo que decir, pero algo dijo, pero no dijo nada. Pero dice, vamos a ver, este señor que por cierto se acaba de ir del PSC la semana pasada, se dio de baja del partido porque dice que ahora le parece que el PSC es demasiado español, pero bueno, encontró la mano derecha del señor Maragall, dice, no, es que bueno, no, es que lo que quería decir no era un clamor latente, pero eso es un rumor nada más y tal. Exactamente, ¿qué quiere decir políticamente que algo es un clamor latente? Porque no lo tengo yo clasificado. Insisto, la Generalitat de Cataluña, de la que formaba parte el señor Maragall y este señor al que hemos escuchado, no tenían instrumentos para, si tenían un rumor latente, haber dicho, pues vamos a ver de qué va, vamos a investigar, vamos a solicitar a la Fiscalía, vamos a llamar a que sea el inspector de Hacienda. Pero es más grave aún, la Mata, porque no es que ellos supieran que era un rumor latente, es que ellos ya habían llegado a la Generalitat, ya posiblemente habían visto papeles o cosas o algo que les hiciera ver o que les hiciera comprobar lo que antes era un rumor y no movieron un dedo. Luego ya volvió más a la Generalitat.
Claro, efectivamente, porque los que gobernaban eran ellos. En ese momento eran ellos los que gobernaban. Y vamos a un fenómeno de estos médicos, como sabe que cuando surgen las enfermedades y tal, pues una enfermedad que suele producirse en estos casos, un brote, ese brote que llamo yo de los yo ya lo dijeísmos. De repente hay un montón de gente que dice, no, yo ya lo había dicho, pero no nos habíamos enterado. Resulta que todo el mundo lo sabía. Ejemplo número 1, don José Bono, que hace relativamente poco da una entrevista y sorprende diciendo que él ya lo sabía y que hasta se había comentado esto en una reunión de presidentes autonómicos en el año 2005. Escuchamos. Sí es cierto que el señor Pujol dijo que Cataluña pues era víctima de los gobiernos centrales en los últimos tiempos. Y les dijo Ibarra entonces, con el asentimiento prácticamente general, excepto el de Pujol y Maragall, les dijo, si dejarais de crear embajaditas por el mundo y dejarais de cobrar el 3% de las obras públicas para beneficios probablemente no públicos, pues tendríais dinero para los ordenadores de los señor chicos. Bono. Pero esto es Esta increíble. conversación que dice el señor Bono que tuvieron los presidentes autonómicos con el señor Ibarra y tal, dice que fue en el año 2005. Eso quiere decir que el señor Bono, el señor Ibarra, también cita en esta conversación al señor Gallardón y al señor Moratinos, estaban todos y sabían todo ese tema, pero eso sí, decidieron no contárselo a nadie. ¿Por qué? ¿Por estropearnos el scoop? ¿Porque no haya spoiler? O sea, yo me he quedado alucinado cuando lo ha contado. Él se siente muy contento diciendo, no, ya lo sabíamos. Y en el fondo nosotros ya lo sabíamos. Digo, pues, ¿y por qué no lo contaron a nadie? Claro, eso debería ser, además, si tenía Bono una responsabilidad política, debería haberlo puesto. Claro, debería haberlo puesto en manos de la justicia de forma inmediata. Y si no hace esto, ser sancionado de alguna forma, porque al fin y al cabo, no digo que esté siendo cómplice, pero está encubriendo efectivamente un delito, ¿no? Yo ya digo, ¿no? Lo que no es que pretende él contarlo. O sea, cuando ha contado esto, digo, vamos a ver, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? A ver, es que a mí me surge una pregunta me surge una pregunta de mal pensado, que es la siguiente: si todos los presidentes autonómicos, o parte de ellos, o parte de los altos cargos de la época, ya conocían esta práctica, que entiendo que venía desde más atrás, y de momento solo se ha hablado, solo se ha demostrado, en este caso Pujol, o quién sabe si también Artur Mas, la pregunta es, si no lo decían, ¿puede ser que alguien más lo estuviera haciendo? Ha entrado estáis insinuando que tal vez ha habido más partidos que ha hecho adjudicaciones a cambio de financiaciones ilegales. Qué mal pensado es usted, señor. Y desde luego no me extrañaría. Qué mal pensado. Bueno, termino la lista de los que sufren el síntoma de los yo ya lo dijeísmos con un caso que me ha resultado especialmente sorprendente. A ver si se acuerda usted de ese personaje, don Josep Lluís Carod Rovira, que recuerde usted que hasta hace poco era el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, pero no solo eso, también fue vicepresidente de la Generalitat de Cataluña con el señor Maragall y consejero en CAP. Y hace poco decía a una radio de Euskadi lo siguiente, a ver si se entiende. El primero que habló del 3% en el Parlamento catalán no fue Maragall, fui yo. Unos años antes, yo hablé del 3%. Alguien en aquel momento muy importante de Convergencia se acercó a mí y me dijo, esto no es cierto, no es el 3%, que lo sepa es el 5%. Lo que acaba de oír. Pero yo cada vez alucino más la mata. O sea, es decir, ahora ya se pelean por decir, no, es que yo fui el primero, es que yo también lo sabía, es que yo lo conté. Pero nadie de ustedes se lo contó a la policía, ¿o qué pasa aquí? Claro, esta entrevista de principios de septiembre en Radio Euskadi, cuando lo oyes pegas un bote y dices, vamos a ver, espera, eso estoy entendiendo. Me está usted diciendo, él dice que antes de que Maragall dijera lo del 3%, que eso fue en el 2005, que antes de eso, a él, un dirigente de Convergencia y Unión que no identifica, le dijo, oye, claro, esto que dices tú, que resulta que lo decía, no sé en dónde, porque no he visto referencia hemerotequila al tema, pero esto que dices tú de que el 3%... Si esto no lo tienen los buitres, no lo tiene nadie. Pues dice, esto que dices tú del 3% es mentira, no es un 3%, es un 5%. O sea, robamos más todavía de lo que tú piensas. Esto se lo dicen a alguien en una fecha anterior al 2004. Después, al 2005, él llega al gobierno de la Generalitat como vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, cargo en el que se mantiene hasta 2010, y no dice absolutamente nada porque ¿para qué? Estoy muy ocupado, no tengo tiempo de estas cosas que me dijeron. Eso sí, 2014, 2015, pasa el tema del caso Pujol, recupera la memoria y dice, no, si en el fondo yo ya lo sabía. ¿Qué caso más interesante de memoria que aparece y desaparece, ¿verdad? Me acuerdo hasta de cuánto era, un 5%. Qué peligro. Entonces, claro, toda esta gente que está apareciendo de yo ya lo sabía, no sé qué pensar de ellos, el señor Bono, el señor Carod, y no sé, ¿debemos pensar bien de ellos de qué sinceros son, más testimonios para denunciar la corrupción? ¿O debemos pensar que aquí hay mucho jeta subido que ahora, cuántas cosas sabrán y se acordarán repentinamente mañana? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento en el que yo como ciudadano,
que no como pagador de impuestos, casi digo, mira, prefiero no saberlo. Porque al final deben estar todos tan pringados. No, claro, luego dicen la mata, van con las pancartas, Pujol te perdono. O sea, que hay que ser ignorante de la vida para ir con una pancarta, Pujol te perdono.